¿Qué tal? Buenas noches. Esta noche con nosotros don Alfredo García López y nuestro amigo Héctor Alfaro. Esta noche vamos a hablar de el condominio. Para esto, don Alfredo, a quien conozco desde hace aproximadamente 20 años, es la primera persona, debo reconocer, que me habló de condominio y me reprobó en materia de condominio hace ya algunos años. Don Alfredo es diplomado en Derecho Inmobiliario, es mediador comunitario registrado en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y estuvo 16 años en la Procuraduría Social del Distrito Federal. Desde mi punto de vista, en lo personal, desde que lo conozco y cada día lo digo con mayor conocimiento, es una de las personas, si no es que la persona a nivel nacional, que más conoce de condominios desde el punto de vista teórico, más que a lo mejor práctico, porque bueno, hay algunos administradores que sí pueden conocer más de la materia. Y pues para empezar el tema, don Alfredo. Sí, señor. Pues lo primero que le preguntaríamos, ¿qué es el condominio? Buena pregunta. La verdad es, ¿cuánto problema evitaríamos si el habitante del condominio tuviera idea de qué es lo que adquirió? No es el caso. Con mucha frecuencia le dan la llave del departamento y no le explican a qué tiene derecho o cuál es el límite de su derecho. Es muy importante, por consecuencia, que se presente en una forma sencilla qué es esto del condominio. El condominio es una forma, una modalidad de la propiedad inmobiliaria y con una dualidad muy importante. Conlleva propiedad privativa, de la puerta hacia adentro de mi departamento, vivienda, casa o local, soy propietario. Lleva propiedad común, es una copropiedad. ¿De qué es la copropiedad? Pasillos, escaleras, fachadas, áreas de estacionamiento, áreas verdes, la estructura hidráulica y eléctrica, las azoteas, son una copropiedad. Y la copropiedad, no lo olvidemos, no puede dividirse. Es indivisible según el Código Civil de la Ciudad de México. Visto este cuadro, debo pensar que mi piso es el techo del de abajo, que mi techo es el piso del de arriba, que mi pared colindante con mi vecino es copropiedad entre mi vecino y yo, y que la fachada es una propiedad común. Por consecuencia, no puedo apropiarme, no puedo modificar, no puedo hacer un hoyo en la pared, en virtud de que es mi vecino copropietario de esa pared que divide nuestros departamentos. Quedando claro esto, con frecuencia le tocamos al vecino y le pedimos de favor que no haga escándalo. ¿Qué nos contesta? Pues que está en su casa. En mi casa yo hago lo que me dé la gana. Así es de que puede tomar del chongo a su pareja, puede poner la música a todo volumen. Hasta un lugar hemos ido donde arrastraban muebles allá a las altas horas de la noche. Sí, es cierto. ¿Es cierto esto? Sí. Por supuesto que sí. ¿Animales? Sí, también. ¿Fiestas? No una fiesta el día del cumpleaños, bueno, como quiera que sea excusable. No, una fiesta jueves, viernes, sábado y domingo, con todos los amigos, con todo el escándalo posible. Pues no. Soy dueño del departamento, usarlo y disfrutarlo es el privilegio que tengo. Molestar a los demás, de ninguna manera. En tanto se entienda esto, vamos a respetar cajones de estacionamiento. Vamos a respetar que el derecho de estudiar, de dormir, de leer, de lo que me venga en gana en mi departamento, no sea perturbado
porque junto hay música a todo volumen. ¿Se entiende esto? Me parece sencillo. ¿Por qué entonces en los condominios de la Ciudad de México es tan difícil el sentido común? Ya no digamos el conocimiento de la ley, que es importante, el más elemental sentido común. En vez de área común, ¿no? De las Y es el menos común de los sentidos. Entonces, bueno. Será por eso. Nosotros vemos, amigos, con pena, que aún el legislador no atina en elaborar una buena ley que permita disfrutar y el respeto entre los habitantes del condominio. Pero bueno, a ver, don Alfredo, aquí una interrupción. Adelante. A la explicación que nos está haciendo, que está muy interesante y demás. Una cosa es la ley, Sí, y otra cosa es un reglamento. sí. La diferencia, o sea, porque la ley marca, bueno, pues, El deber ser. el deber ser. Y el reglamento, ¿Cómo debe hacerse ese deber ser? ¿cómo debe ser en ese condominio? La práctica. Y que puede variar pues, en todos los condominios, que es lo que varía, ¿no? El reglamento. Ah, no, yo creo que hay una apreciación La ley exagerada. no, la ley no. Ni La el ley reglamento. La ley es igual y el No, reglamento ni es el igual. reglamento. Sí, claro. La ley determina qué debe de contener el reglamento. Es decir, la ley dice el qué y el reglamento el cómo. Sencillo. Ok. El reglamento me va a indicar, por ejemplo, vamos a hablar de animales. La ley no prohíbe tener animales, lo condiciona. Queda prohibido tener animales que por su número, tamaño o naturaleza perjudiquen la comodidad y la salubridad del condominio. Usted llega a un departamento y hay 4 o 5 perros, o hay 20 gatos, o hay una buena cantidad de animales. Apenas cabe una familia, y eso una familia pequeña, como todavía meter 4 o 5 perros. Es decir, ¿en qué cabeza cabe? Es decir, yo creo que algunas personas depositan en su mascotita un cariño especial y están en su derecho. Así es. Claro, ahí cariño, todo, ya no tienen marido, ya no tienen seguramente hijos, etcétera, pues un gatito ahí lo andan cuidando. Si el gatito no molesta a los demás, está en su derecho. Claro. Lo que la ley regula y el reglamento especifica es cómo puedo hacer uso de este derecho, de esta posibilidad. Cualquier exageración, sin duda alguna, va en molestia del resto de los condóminos. Suelto a mi perro y hace popó por las escaleras y en las áreas verdes, y algunos son perros pues que pueden significar algún riesgo para los niños, para los habitantes del condominio en general. Sí, puede haber perros que, hay perros muy pequeños, pero son muy agresivos. Y la gente no lo entiende. Y toda la gente piensa que por ser un perro pequeño es muy tranquilo. Y no, o sea, el perro es agresivo. Claro, claro. Y la gente, mucha gente tiene eso en los departamentos pensando que es un perro tranquilo. Lo es con su propietario, a lo mejor con los demás no. ¿Por qué no, ya que vimos que es el condominio, esta dualidad de propiedad, vemos también los tipos de condominio? Antes que eso, don Alfredo, yo quisiera nada más, porque bueno, estamos refiriéndonos específicamente, y así lo mencionó usted hace un momento, a la ley de condominios del Distrito Federal. Así es. A mí me gustaría que nos aclarara si solo en el Distrito Federal existe esta ley, y de lo contrario, ¿qué instancia hay en cada entidad federativa que atiende la problemática o los conflictos condominales? Sencillo. Alguien pensaría que la propiedad en condominio es reciente. Quiero informarles a ustedes que por primera vez aparece en el Código Civil, el primer Código Civil mexicano, la propiedad de piso. Es el Código francés, napoleónico, que en 1804 mete esta normatividad de la propiedad de piso o propiedad en condominio. En México, la Ciudad de México, en 1954, tiempos del presidente Ruiz Cortines,
se emite la primera ley de propiedad en condominio, que también se denominaba de pisos, en la Ciudad de México. Después de la 54 ha habido alrededor de 10 modificaciones a esta ley. En mi opinión, el problema fundamental de la ley es que debe tomar en cuenta la opinión, las necesidades y el entorno de los habitantes del condominio, fuera la razón política. Es la razón social la que debe normar las relaciones, los derechos y las obligaciones de un habitante del condominio. Es en este sentido que hemos fallado. La propiedad en condominio se ha extendido en la Ciudad de México, siendo actualmente alrededor de 3,5 millones, más o menos, los habitantes del condominio. ¿Tenemos una justicia especializada para tratar los problemas del condominio? ¿O dejamos que cada unidad lo haga como quiera que se le ocurra? De todos modos, este factor social es de la mayor importancia. Las áreas comunes, la copropiedad, es un derecho que tiene cada uno de los condominios y no puede descuidarlo. Por tanto, pagar las cuotas que permitirán pintar, modificar, arreglar, revisar las bombas de agua, etcétera, es fundamental. Si cada quien espera que de fuera llegue cómo arreglar el condominio, está obviamente permitiendo que su propiedad se devalúe permanentemente. A ver, don Alfredo, y ahí, y perdón, lo voy a empezar a meter en problemas. Yo insisto en que yo no era supersticioso. Sin embargo, el martes 13 de enero surgieron unas reformas a la nueva ley de condominios del Distrito Federal, en donde establecen, que digo desde mi punto de vista, ahorita lo comentaremos, en donde establecen de inicio que el condominio que pueda probar insolvencia, sí, podrá dejar de pagar las cuotas condominales, las cuotas de mantenimiento, sí, y hacer trabajos en favor del condominio. sí, claro. Sí, ¿Cuál sería su opinión? Y luego, si quiere, a lo mejor lo complemento un poco. Sí. bien, es importante. Hay lugares donde la cuota aún de 10 pesos no la paga nadie. Ya no digamos cuotas mayores, Sí, claro. de cantidades mínimas. Esta situación tiene antecedente. Ajá. Cuando Infonavit, oíste, nos entregaba hace 30, 40 años, se formaba una asociación civil y a ella se le entregaban el descuento que le hacían al trabajador de las mensualidades, el porcentaje dedicado a las áreas comunes, a su mantenimiento. Estas asociaciones civiles no dieron mayor resultado. Todavía llegó a Unidad de Independencia y se aparece alguien con un acta ya de color amarillo. Nosotros representamos la unidad. No, eso es falso. La ley determina quién y cómo representa a un condominio. Se refiere al color amarillo por la antigüedad del documento. Sí, me refiero exclusivamente a la antigüedad del documento. Sí, exacto. En este sentido, ¿cómo vamos nosotros a autorizar la aplicación de este método que parece justo en términos generales? Vamos a suponer que nos remitimos a la unidad Santa Fe. Hay 2,400 viviendas, personas pensionadas. ¿Quién puede alegar legalmente, legítimamente, que no gana lo suficiente para las cuotas? Pues un puñado de buena cantidad de personas. Claro, se desdobla la familia. He llegado a algún lugar donde quien es la titular, sí, una pensión más bien pequeña, pingüe, no, reducida. Pingüe sería al revés, ¿no? Sí. Bien. Bueno. En este sentido, ya viven personas que tienen automóvil del año. Es que a eso voy. Se desdobla la familia. Y cuando nosotros en Procuraduría Social, en el tiempo que yo trabajé ahí,
imponíamos una multa, iba al contencioso administrativo y nos cancelaba la multa. No tomamos en cuenta que la situación económica del deudor pues es imposible de que pague ninguna multa. Y así nos anulaban la multa. Pero a eso voy, don Alfredo. Yo le voy a decir, ¿cómo puede una persona dueña de un condominio declararse insolvente? En el condominio de interés social y los viejos condominios, sí, porque estos vienen de programas del gobierno en ese tiempo federal. Estamos hablando de Fobiste, estamos hablando de Infonavit, que la dotación de vivienda se hizo dentro de este apoyo de interés social y popular. ¿Qué es lo que pasó? Que esas personas rebasaron la edad o han tenido una edad que ya no les permite seguir trabajando y seguir teniendo ingresos suyos. Pero entonces la ley en ese sentido se contrapone o se contradice. ¿En qué sentido? Quiero referirme. La persona que prueba insolvencia puede pagar con un trabajo en favor del condominio. Contestar el teléfono, atender la puerta de entrada, hacer la ayuda en cobro de cuotas, etcétera. Sí. Pero una persona, como usted dice, de la tercera edad, pues con trabajos va a poder... pero no solo eso. Vamos a suponer, en el mejor de los casos, que una persona joven que logre comprobar insolvencia, pues un día se pone a barrer la azotea y desgraciadamente el señor sufre un accidente y se cae. ¿Quién es el responsable en ese sentido? No, eso tendría un criterio jurídico de difícil discusión. Entonces, como beneficio. Sí, pero bueno, entonces, esta nueva ley, ¿hacia dónde nos lleva? Es lo que a mí todavía no me queda claro, esta nueva ley, ¿cuál es su fin principal? Bueno, presumo cuál es su fin principal. No, a ver. No es el condominio, pero bueno. Pero bueno, a ver, tú no aviento otra pregunta. Para que después nos conteste las dos. A ver, aquel que está arrendando un departamento, una casa, lo que sea, en condominio, esa persona, no estamos hablando del propietario, estamos hablando de la persona que está arrendando. Sí, sí. ¿Esta persona se puede declarar insolvente? No. No, a ver, habría porque que... también deja de pagar a lo mejor la renta y de paso también dice no pago. No. A ver, en cuanto a alguien que renta, deben ponerse de acuerdo quién cumplirá las obligaciones, así lo dispone la ley. Y si opta el dueño del departamento, porque quien deba pagar la cuota sería el que renta, hay un arreglo que deben por escrito notificar a la administración. No. A ver, ustedes están hablando de una formalidad y les voy a dar el dato preciso de qué tantos condominios están organizados en el DF. Ese es el problema grave. No rebasa el 20% de condominios que están cumpliendo con la ley. ¿De un universo de cuántos, don Alfredo? A ver, nosotros nos fuimos a estudiar si había alguna estadística de la cantidad de condominios del DF y llegamos a una conclusión de algo así mayor a los 11,000. 11,000 condominios, le voy a decir. Pero hay una duda importante. Quien catalogue el condominio Tlatelolco como un condominio está equivocado. Claro. Contiene buena cantidad de condominios de regímenes condominales. El problema fundamental es que la propia ley no facilita, ni la autoridad ayuda a la organización para que cada condominio tenga una administración legalmente constituida y debidamente registrada. Que de una vez, don Alfredo, yo le diría, a ver, aprovechando, o sea, todo mundo, o bueno, yo creo que generalmente se piensa que Tlatelolco es un condominio, y usted nos acaba de decir una gran verdad, es muchos condominios. ¿Por qué? Bueno, porque la propia ley determina que hay un número después del cual ya se agotó un régimen condominal.
¿sí? 120 120 departamentos, así es. pero eso tampoco es cierto. Independencia tiene 2.400 viviendas y es un solo régimen. Santa Fe, Tlatilco, estas unidades son un solo régimen, a pesar de que están violando a las disposiciones de la propia ley. Pero no es propiamente, digo, desde mi punto de vista, y usted me podrá corregir, don Alfredo, no es propiamente que estén violando la ley, sino que su formación como condominio fue anterior a la ley del 54 y que obviamente por eso rebasan el número. No le quiero recordar a usted que no es correcto. ¿Por qué no es me correcto? No le recuerdo. Los condominios del Seguro Social no tenían régimen de propiedad en condominio. Fueron desincorporados del Seguro Social en el gobierno de López Portillo, cuando más o menos vino que estos se los vendieron a los propios beneficiarios que ocupaban, pagaban una renta simbólica. Sí, así es. Los bonos, incluso llegó a haber bonos. Naturalmente, el CUPA es del año de 57. El CUPA Del 47. Del 47. Sí. No había ley de propiedad en condominio. Había, sí, en el Código Civil. ¿Pero qué es el CUPA, don Alfredo? El Centro Urbano Presidente Alemán. Exactamente. Allá en... Sí, pero yo no sabía. En Eje 7 claro, y claro. Avenida Frente al Coyoacán. Hospital 20 de Noviembre. Está. Exactamente. ¿Sí es el CUPA? Ese se llama CUPA, Centro Urbano Presidente Alemán, y anterior, bueno, contemporáneo de él, el Juárez, que quedaba allá en la Colonia Roma, el Así multifamiliar es. Juárez. Multifamiliar Juárez. Debemos recordar que esta posibilidad de constituir primero fue de multifamiliares conocidos, arquitectos, proyectistas mexicanos, siguiendo una escuela francesa, construyeron enormes edificios que se llamaron multifamiliares. Hay que recordar en este momento uno en Avenida Insurgentes 300, que ya está acá prácticamente en desuso, justo por falta de una buena administración. El condominio Insurgentes fue inaugurado en los tiempos de Miguel Alemán y ahora está en ruinas. Se ocupan algunos lugares, pero está prácticamente en ruinas. Esta constitución del condominio viene de la ley de 54 en adelante. Quien haya visto a Cantinflas en conserje, en condominio, se da una idea de los condominios de lujo, Sí. allá en Polanco, en Lanzures, en algunas partes de la ciudad, en incluso Insurgentes, claro, sí, en Roma. Esto vino a alentar esta forma de propiedad. Nosotros hemos visto que el crecimiento enorme de la vivienda en propiedad, en condominio, tendrá problemas muy serios si no atendemos la raíz misma de una buena ley que facilite la organización y de una autoridad que sea capaz de ver que se cumpla la ley. Así es. La ley no es buena ni mala, a lo mejor esta tiene algunos defectos. Los pésimos son quienes deberían de cumplir puntualmente la ley. Exacto. No es ni buena ni mala, sino todo lo contrario. Así es. Pero, don Alfredo, nada más para acabar, tenemos 2 minutos aproximadamente para irnos a un corte, pero le preguntaba yo en las entidades federativas Claro. si existe la ley, Claro. y quién sería la autoridad pertinente si la existe. Claro. Todos los estados tienen su propia ley de propiedad en condominio, algunos con nombre que es el Código Urbano, Aguascalientes, entre otros casos, que no tiene Querétaro, que no tienen ley, Zacatecas, que no tienen ley de propiedad en condominio como tal. Seguramente la ley de propiedad en condominio de 54 emitida en la Ciudad de México vino a ser una fuente de información y de regulación en materia inmobiliaria de propiedad en condominio. Todos los estados tienen su ley de propiedad en condominio y solo destacaría que algunas sí están en un proceso un poco más avanzado. La ley del Distrito Federal no toca plazas comerciales, dice comercios, condominios comerciales. Hay plazas comerciales y el derecho que tienen los que viven en Jalisco
mediante el artículo 261 del Código Civil del Estado, de que tengan personalidad jurídica y fiscal. A nuestro regreso veremos en qué consiste, si ustedes lo permiten, Sí, claro. el que tenga derecho de fiscal. El otro era... Bueno, personalidad jurídica. Ah, la personalidad, perdón. No. El Alzheimer me corretea por estas instalaciones. No, y sobre que todo... tenga estos dos posibilidades que en la ley original, en el artículo 56 de la ley de 54, estaba considerada por el autor en la ley de propiedad en condominio del DF. Ahora, si ustedes lo permiten, podríamos comentar qué utilidad podría tener el hecho de que se reconociera la personalidad jurídica y la personalidad fiscal del Yo condominio. creo que es importantísima. La personalidad fiscal siempre se ha reconocido, digo, Bueno, dicho sea de paso, para exacto, pagar impuestos. ahí anda atrás de algunos administradores, Exacto. para preguntarle si este dinero de quién es, quién popó, ¿Quién popó? ¿Quién popó? y de pronto Así es. aparece que hay que explicarlo. Que también ahorita vamos a ver eso, ¿no? Sí. Hacemos una pregunta. Exacto. Vamos a un corte. Vamos a un corte y regresamos. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Don Alfredo, pues lo prometido es deuda. Así es. Decíamos que cuando se emitió la ley de propiedad en condominio de la Ciudad de México, el autor sí agregó, si no recuerdo mal, artículo 56 de ese proyecto, la posibilidad de que el condominio tuviera personalidad jurídica y fiscal. El alegato ahí fue interesantísimo, nos lo relata Manuel Borja Martínez en uno de los mejores libros sobre materia de condominio en la Ciudad de México, sin ninguna duda. Me parece que el maestro es reconocedor del mérito de haber podido hacer el estudio a fondo comparado con otros países del mundo de esta forma de propiedad. Él sí puso en este artículo 56 la propiedad de condominio tendría estas posibilidades. ¿Por qué actualmente ya no las tiene? Bueno, en la discusión, un conocido senador, Trueba Urbina, dijo que la copropiedad jamás había sido constitutiva de copropiedad. Más o menos me recuerdo así su alegato. Hemos dicho, sí, que hay un Estado de la República y ahora me dicen que ya hay otro también en el trámite de reconocer esta personalidad jurídica.
En el caso concreto que me consta es Jalisco. En el estado de Jalisco, el Código Civil, en el artículo 261, le reconoce esta posibilidad a un condominio. Cuando yo pregunté, por cierto, en un encuentro de AMPI, ¿qué significaba o para qué servía tener esta personalidad? ¿Qué creen, amigos? Se refería, en buen porcentaje, a solo poder abrir una cuenta de banco y tener la cuenta de banco a nombre del condominio. En Ciudad de México originalmente lo hizo Bonos del Ahorro Nacional. En mis giras por los condominios me acompañaba un funcionario del Bonos del Ahorro Nacional, que ese sí abría la cuenta, sí echaba a andar una cuenta donde usted depositaba su cuota a nombre del condominio, ¿sí? Ya no lo hace. Después lo hizo ICSE y también ya me indican que ya no. Y ahora le gusta a muchas personas proponer que se constituya una asociación civil para poder abrir la cuenta a nombre de la asociación, no del condominio. Quien tiene la personalidad jurídica es la asociación, no el condominio. Y entonces hay quienes constituyen una asociación pagando los correspondientes derechos del señor notario, teniendo su escritura pública, y ellos ya se consideran que representan o que administran al condominio. Eso no es correcto. La ley dispone que el condominio debe administrarse a través de una asamblea general que tenga posibilidad de nombrar a dos posibles administradores. Uno, el administrador que es condómino, que ahí vive, y el otro, un administrador profesional. Aún siendo que están bajo una asociación civil, es la Asamblea General la que resuelve contratar o no a la asociación civil como administrador. Esto debe quedar muy claro, porque en la práctica la asociación civil, a veces los comités de vigilancia, ellos resuelven quitar o poner al administrador, porque por ahí en alguna parte de la ley dice que ellos estarán a cargo de la administración en ausencia del administrador. La administración, reiteramos, la designa la Asamblea General, y el administrador, que es profesional, tiene 3 obligaciones fundamentales. Primero, que lo designe la Asamblea. Segundo, certificarse. El procedimiento de certificación, que será motivo tal vez de otra oportunidad, porque tiene toda una complejidad, va a significar que tiene los conocimientos y habilidades suficientes para poder administrar un condominio, conocimiento de la ley, sistema de cobro de cuotas, todas las obligaciones que la ley le define, trabajo del administrador. Cuando es un administrador condómino, también deberá ser única y exclusivamente electo por una asamblea general, y por supuesto deberá registrarse en la Procuraduría Social, porque este registro le permitirá todas las acciones que la ley pone a su disposición para conservar el mantenimiento, para también vigilar que se cumpla y se respete la convivencia del condominio. Que aquí, si me permite, don Alfredo, me gustaría hacer hincapié en que una cosa es el condominio como tal, y otra la asociación civil. Claro. Y que no existe relación en principio entre una y otra. Entonces, sí es muy importante lo que dice don Alfredo. Si la decisión es generar una asociación civil, esa asociación civil debe ser nombrada por la asamblea para poder administrar el condominio. Designada por la asamblea. Designada por la asamblea para poder administrar el condominio. Eso por un lado. Y lo que decía don Alfredo, bueno, el administrador, desde mi punto de vista, y hay un artículo expreso en donde establece la prácticamente única obligación del administrador es cumplir y hacer cumplir los acuerdos de asamblea. Así es. Básicamente. En términos generales. Pero bueno, se habla que hay que constituir una AC para poder aperturar una cuenta. Sí. Porque obviamente nadie quiere tener problemas con Hacienda. Los tendrá de todos modos, aunque se hace. Porque pues al final dice, oye, si yo lo meto ese dinero a mi cuenta, claro, pues me van a estar fiscalizando. Claro.
Por eso Se presume ingreso. nos faltó ver que conceder esta personalidad le permitiría al condominio que efectivamente la cuenta esté a nombre de, del condominio. El condominio, perdón. Condominio, sí. De tal modo que tengan el control real. Ahora se acostumbra que, por ejemplo, en un administrador condomino, vamos al banco y firman los dos una cuenta bancaria. Y ahí es cuando se aparece el SAT. ¿Y este dinero qué? ¿De quién? Se aparece el coco. Sí, se aparece el coco. ¿Qué sucede en ese caso? Hay que ir a explicar con documentación, primero, que manejan recursos de terceros. No es dinero del administrador. Quien eso cree está equivocado. Ese dinero es recursos de terceros. Generalmente los que lo creen son los administradores. Recursos de terceros, y se justifica que se usó en lo que acordó la Asamblea, escobas, pago de vigilantes, etcétera, pago de luz, pago de agua, etcétera, que es para lo que está destinado esta cooperacha entre iguales. Perdón la expresión cooperacha, pero en realidad es que entre copropietarios pagan su cuota. ¿Qué sucede? Y permitan que hagamos una referencia rápida, porque será también tema muy largo. ¿Qué sucede con la cuota? Porque pocas personas pagan cuota. Hay lugares donde grupos pequeños mantienen al resto del edificio funcionando. ¿Esto es correcto? De ninguna manera. No es correcto. Quien no aprecie el lugar en que vive, que esté pintadito, que tenga sus focos prendidos, que esté barrido, que funcionen los servicios generales, pues no aprecia una buena forma de vivir, no garantiza su inversión y por consecuencia se va a ir bajando el valor, hasta que eso parezca una vieja vecindad. Así de sencillo. Mientras que en otra oportunidad habría que precisar esto de juzgados de paz en materia condominal para que sea exigible la cuota, y nada de bromas, vamos, esto hay que pagarlo porque hay que pagarlo, ¿no? Así es. Don Alfredo, a mí me gustaría, usted lo tocó, digamos, por encima, y me gustaría referirme, a lo mejor no tan a profundidad, pero habló de la certificación. Claro. Y me gustaría que se refiriera a la certificación local, a la certificación nacional, claro, un poco más en perspectiva, digamos. Bien, de pronto hemos escuchado ya con frecuencia que van a certificar una serie de actividades profesionales en la ciudad. Se me acercó un amigo y me dijo: yo estoy certificando funcionarios, servidores públicos, y te puedo certificar, claro, mediante, lógicamente, el pago de una cantidad determinada. ¿Y se certificó o no? No. No, pero este procedimiento originalmente es un uso federal. Conocer es una institución generada por la Secretaría de Educación Pública, que es la que establece los parámetros, que establece las necesidades de lo que se va a certificar. Reitero lo dicho al principio, certificar quiere decir que es cierto. No que es profesional, que es abogado, que es doctor, no. Profesionalizar. La certificación querrá decir que tiene la habilidad y el conocimiento para ejercer este nombramiento de administrador. Así, en grandes términos, la certificación nos daría la certidumbre jurídica de que tiene conocimientos nuestro administrador. Yo diría algo más, y qué bueno que se puede presentar en un futuro. Señores, la mediocridad y la falta de honestidad que con alguna frecuencia escuchamos deberá ser atacada mediante la colegiación de los administradores de condominio. Debemos hacer un colegio de administradores para que los defienda, para que sea un instrumento de mejoramiento y también para adecentar el medio, de tal modo que quienes lleven su certificado, quienes se presenten a ofrecer sus servicios, sean personas confiables, conocedoras
y, por supuesto, merecedoras de la confianza de la comunidad que vive en un condominio. Si no hacemos sentido de comunidad en el condominio, estamos fracasados. El condominio está prohibida solo la individualidad como tal. Es un lugar familiar, una enorme familia que requiere que la norma jurídica sea fácil, sea sencilla y nos dé garantía. No solo eso, don Alfredo, refiriéndose a esto, también yo lo que le diría es que me llama mucho la atención cuando yo llego a ciertos lugares y saben que algo tengo que ver con los condominios. Las personas que viven en los condominios empiezan a hacer una serie de preguntas que además, incluso los que viven, los que vivieron y a lo mejor los que vivirán. Siento que es necesario abrir un espacio en donde los condóminos puedan acceder a gente experta que les pueda contestar sus inquietudes, Claro. que muchas veces, obviamente, digo, hoy por ejemplo en una reunión, estaba en una reunión en la mañana dando también un curso, y me llamó la atención, les digo, ¿les puedo hacer una pregunta? Eran aproximadamente 20 personas, y me dicen, ¿quién vive en un condominio? Bueno, sobre 15, 16 personas levantaron la mano. ¿Y qué saben de condominio? Pues muy poco. Claro. Entonces, precisamente, yo creo que eso lo tenemos que ir favoreciendo, a lo mejor medios de comunicación, o sea, veremos cuál es la herramienta, pero yo creo que podemos empezar pronto un ejercicio de este tipo. Sí. Yo no Tenemos que empezar a hacerlo. ninguna duda, creo que con mayor información será posible generar modificaciones a la ley y será posible generar un sentido comunitario dentro del condominio. Permitan, antes de que concluyamos, porque el tiempo vuela. Tenemos todavía un ratito. Bien, hablar de un condominio y un conjunto condominal, porque tienen diferentes modos de administración y de organización. Un condominio, dice la ley, es hasta 120 unidades de propiedad privativa, vivienda, casa, departamento, hay bodega en esta posibilidad. Comercial, industrial. ¿Y qué es un conjunto? El conjunto condominal es una agrupación de regímenes de condominio. Pongo un ejemplo. Hay una unidad que se llama Torres Toreo, que tiene en una sección 59 regímenes condominales de 50 departamentos cada torre. Ese es un conjunto. El B, de 30 y tantos regímenes condominales, también de 50 departamentos cada torre, es otro conjunto condominal. Y un edificio de estacionamiento con una buena cantidad de cajones, no recuerdo el número exacto, ese es otro conjunto condominal. ¿La ley lo contempla? No, no lo contempla, porque este es un conjunto de conjuntos. Es decir, en ese lugar hay 3 conjuntos y no un solo conjunto con varios regímenes, sino los 3 debidamente solo equiparados en cuanto a que los servicios generales, sí, entra usted con su automóvil y pasa por cualquiera de los 2 o de los 3 sin que nadie le pregunte nada, y puede ir caminando de un extremo a otro, etcétera, y me temo que hasta las instalaciones de luz y hidráulicas son comunes. La ley, por consecuencia, debe adecuarse a facilitar este tipo de organización. La ley no puede ponernos una serie de trabas, una serie de trámites. Es decir, yo formo parte de la burocracia. Cuando estuve en Procuraduría Social, pues era un burócrata al servicio de los condóminos. Debemos desburocratizar el procedimiento condominal. Hacer consciente a los habitantes del condominio de que es su derecho ir a las asambleas, resolver sobre el manejo de las cuotas, designar su administrador, modificar su reglamento si el que está inoperante, y esta responsabilidad que nos va a permitir tomar con nuestras 2 manos el desarrollo de nuestra propiedad en condominio. Del otro modo, señores,
estamos creando una serie de conflictos en unidades que no hay orden, en las unidades algunas en las que no hay respeto por la ley. Eso es un valor muy importante, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta. Sí, no, definitivamente, o sea, y sobre todo, bueno, vayamos a números. Nosotros tenemos aproximadamente, según INEGI, entre algunos tratadistas dicen 36 millones de viviendas, de las cuales 12 millones son condominios a nivel nacional. Sin embargo, y a lo mejor lo más crítico es cuando nos vamos a la Ciudad de México. Un estudio que, bueno, no un estudio, consultando vía el IFAI a la Tesorería del Distrito Federal en el año 2014, existían una cantidad aproximada, un poquito más de 1.103.000 unidades condominales en la Ciudad de México. ¿Un millón? 1.103.000. No regímenes, No. sino condominios, o sea, departamentos, tres, casas. Así de 20, de 3, 4, Sí. los que sea. ¿Con qué llegamos si nosotros nos vamos a la media nacional, que en cada vivienda hay aproximadamente 3.8 habitantes, digamos 4? Estamos hablando de que prácticamente la mitad de los habitantes de la Ciudad de México vivimos en un condominio. Entonces, esa es la importancia de hacia dónde vamos, de si tenemos que ¿Qué conocer. implica el condominio? Y, exacto, de un nicho que al día de hoy no se ha explorado lo suficiente, pero que definitivamente es un volumen importante en el cual no se ha fijado ni siquiera la autoridad, porque al fin y al cabo estábamos hablando de la en provincia, ¿quién es la autoridad responsable? Se supone que la autoridad responsable, y corríjame don Alfredo si no es cierto, es el primer regidor del municipio. En materia de vivienda. Sin embargo, en materia de vivienda, efectivamente, sin embargo, uno llega con el primer regidor y le dice, oye, tengo este problema condominal, y él dice, ¿y a mí qué? Claro. Entonces, partimos de que la propia autoridad desconoce. Sí. A ver, usted Sí. toca un tema que no habíamos mencionado. El condominio es una propiedad privada. Me tocó, a pesar de que la ley dispone lo contrario, tanto la ley de propiedad en condominio como la ley de justicia cívica, que le da facultades a la policía para entrar a un condominio, me tocó ser testigo de una patrulla que dijo, esa es una propiedad privada. Y estaba en lo correcto. Pero no, privada no quiere decir extraterritorial. Así es. ¿Qué es extraterritorial? Una embajada donde no entra la policía. Claro. ¿Por qué no entró la patrulla? Pues porque iba a salir, iba a salir Sin patrulla. Sin patrulla. Esta relación, y de ahí la importancia de la mediación, es que hay una buena cantidad de broncas en los patios, en los andadores, en las escaleras del condominio, que podrían arreglarse con procedimientos extrajudiciales. Es decir, no necesariamente el Ministerio Público, no necesariamente un juez penal o civil, sino un arreglo que parta de la conciliación, que parta de la mediación y que logre arreglar chismes de vecindad en el... Pero ya está el nuevo comité, ¿no? De mediación. Sí, sí, ahí está. Creo ya te lo van a... Pero tiene, según nuestra observación, soy un mediador registrado en el Tribunal Superior de Justicia y atendí algunas mediaciones en Procuraduría Social. Este problema de la mediación, si usted lo pone en manos de alguien que no tiene la información para aplicar la mediación, es mete paz y sacarás más. Para que yo sea imparcial. ¿Viste bien? No te pases más, sí. Claro, claro, es un pleito que puede crecer. Claro, sí, claro, claro. ¿Qué hace el administrador cuando toma parte? Pues ya no puede mediar. El mediador no toma parte. Ve que las partes lleguen a un acuerdo, a un arreglo. Pero si yo, administrador, creo o me convence el alegato de una de las de los del pleito, pues ya no tengo autoridad ni moral para poner paz en
un conflicto entre condóminos. Es delicado. Sí. Desde el seno mismo del condominio deben de surgir soluciones, sí, pero con conocimiento, con capacitación. Quien tenga este conocimiento y esta capacitación podrá llevar mínimo de orden. Yo no digo que el condominio sea un cuartel o un convento, pues no se me ocurre tal cosa. No, es un lugar donde hay familias, mujeres, hombres, niños, y donde por supuesto del roce con todos ellos podría surgir alguna chispa, eso no tengo duda. Pero si no establecemos los mecanismos para atender en el mismo lugar del problema, nosotros estamos creando que dentro de los condominios se den grupos dedicados a todo, menos al orden y al respeto a los demás habitantes. Don Alfredo, yo digo, para terminar, y a lo mejor corríjame si no, la legislación dice que el administrador mediará en conflictos entre condominios. Yo llego al extremo de platicar en alguna conferencia, en alguna clase incluso que damos, que platico la siguiente historia que verdaderamente me pasó. Llega un día una señora y me dice, oiga, usted como administrador necesito que me ayude en un conflicto. Sí, ¿cómo no? La señora del 7 me dice, oiga, lo que pasa es que mi marido está saliendo con la señora del 3. Técnicamente es un problema entre condóminos, pero obviamente, bueno, es cuestión de criterio. Sí. Entonces, o sea, muchas veces uno cree que las situaciones no llegan hasta allá. Sí llegan hasta allá, y cosas peores de las que estoy contando. Entonces, muchas veces a lo que nos referimos de que la gente esté consciente de que vive en un condominio, de las limitaciones que tienen los administradores, el comité de vigilancia, pareciera broma, pero no es así. O corríjame si estoy en un error. Entonces digo, precisamente sí queremos hacer hincapié en este tipo de programas, porque vamos hacia allá, necesitamos capacitarnos, necesitamos administradores profesionales, claro. Y creo además que es un nicho, como decíamos, en donde puede haber mucho progreso, y progreso incluso económico. Y pero falta mucha difusión para esto. Mira, yo he estado ahorita asistiendo a la PROSOC y demás para certificación, y he visto que no hay tal difusión. Llegamos porque, bueno, pues estamos involucrados en el medio y demás, y nos estamos acercando. Va muy poca gente, va más condomino, administrador condomino, que administrador profesional. Así es. Administradores profesionales en un grupo de 30 personas no éramos más de 5. Todos los demás eran condomino. Entonces yo creo que se hace falta que exista un poco más de difusión de todo esto por parte de la PROSOC. De hecho, estamos en pláticas de que programaremos un programa con cada una de las áreas de la PROSOC, que nos gustaría que también nos acompañaran, para poder difundir es que hay muchísimas cosas. Hablamos del comité del deporte, del comité de todas, y la gente dice, pues yo puedo tener comité del deporte, ¿no? Pero hay muchísimas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que conocer, y la verdad siento que sí tenemos que difundir más esto. Pues Héctor, yo creo que se nos fue el tiempo. Queremos agradecer a don Alfredo García López, que quedamos, digamos, picados con el tema. Vamos a seguir otra nueva ocasión. No, yo estoy totalmente a sus órdenes, me ha dado muchísimo gusto. Yo propuse hace mucho tiempo que deberíamos de utilizar internet para difundir el curso de capacitación. Vamos. Y estos temas, pero hechos en forma muy programada, de tal modo que quienes escuchen el programa tengan información precisa que les permita mejorar su entorno. Pues muchas gracias, don Alfredo. Yo lo invito, antes de irnos, lo invito a que haga ese programa y vayamos programándolo durante este tiempo. Me parece, estoy a sus órdenes. Ya usted nomás nos dice cuándo. Gracias. No, un placer para nosotros el tenerlo aquí. Claro que sí, don Alfredo García López. Muchas gracias por su presencia. ¿Algún teléfono, algún correo que nos pueda proporcionar para que puedan... el correo en donde tenemos una participación en foro en condominio es
García López 2003 @yahoo.com.mx. Que prometemos que lo vamos a simplificar pronto. Sí, ya hicimos uno con un MX, pero todavía no han pagado el dominio. Sí. ¿Algún teléfono? El celular, como nunca me llamo, disculparán ustedes que tenga que consultarlo, porque efectivamente aquí está. Ahora lo damos. A ver, vamos a proporcionar el celular. Es 044 55 49 50 48 79. Repito, 044 55 49 50 48 79. El correo electrónico es algarcialopez2003 @yahoo.com.mx. Gracias. Pues don Alfredo, agradecemos muchísimo su presencia. Federico, nuevamente aquí. Muchas gracias. Muy bien, no. Y bueno, pues vamos a continuar con este programa. Esto es un compromiso Sí. que sí nos interesa, y sentémonos. Bueno, pues qué mejor que aquí Federico, quien es el que dirige el instituto también, y bueno, también es el conductor de aquí. Pues bueno, vayamos organizando este programa de capacitación, Me parece que yo creo que bien, puede ser muy interesante. Así es, sí. Bueno, muchísimas Muchas gracias. Y muchas gracias y muy buenas noches. Y nos estamos viendo dentro de 8 días, igual, de 8 a 9 de la noche, en el programa Tu Espacio. Muchísimas gracias, Federico. Gracias. Gracias. Buenas noches.